Muchísimas gracias, doctor, por la invitación a este podcast. De verdad que me honra. O sea, y haz contacto visual eventualmente con las personas, pero mantén tu mirada en el horizonte, sí. Hola, pastelito. Acabo de hacer los waffles. Apresúrate a la mesa a comer. Excelente. ¿Quién será que llegó? ¿Será una actriz nueva, un actor nuevo? Entonces me voy a lucir. Hola, bendiciones. Le habla el doctor Luis Blanco desde el Centro de Formación y Capacitación y Gestión Empresarial Saberes. Y en esta oportunidad tenemos como invitada muy especial a la licenciada Carmen Lugo. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación a este podcast. De verdad que me honra con que yo esté en este lugar. Para mí, de verdad que es muy importante poder aportar un granito de arena para todo lo que se viene en cuanto a saberes como centro de formación. Gracias a ti, Carmen, por estar con nosotros. Aparte de comunicadora social, eres actriz de doblaje y esa es una gran ventaja a la hora de dar oratoria, sobre todo oratoria para todos. Así es, cuando se trata de hablar en público. Claro, en cuanto a actriz de doblaje, solamente me estoy enfrentando a una cabina, quizás con un operador fuera de la cabina, pero también el haber estudiado toda esta parte de lo que tiene que ver con la voz y dicción, la articulación, permite poder tener una expresividad o una comunicación asertiva frente al público también. Ayuda muchísimo poder estudiar todas estas ramas de la comunicación. Ahora, Carmen, hay algo importante que siempre las personas muestran o manifiestan en la oratoria: el miedo escénico. El miedo escénico es algo muy normal. Y no tiene nada que ver con cuánta experiencia yo puedo tener como comunicadora social o qué tanta experiencia yo puedo tener frente al público. De hecho, yo puedo llegar a este estudio y sentir miedo escénico con todos los años que yo pueda haber experimentado, no solamente en televisión, sino en radio también, o a la hora de hacer una entrevista. Siempre el miedo escénico va a estar allí. Ahora, esto forma parte de una hiperactividad del sistema nervioso que afecta mi comunicación, que afecta mi expresión. Como le digo, no tiene nada que ver con el tiempo con que yo haya estado allí. Pero ¿qué afecta principalmente? Afecta mi capacidad de expresarme delante del público. Es un miedo que, bueno, más adelante pudiésemos hablar de los tipos de miedo que hay, pero es algo muy, muy común. O sea, que es normal que si yo voy a enfrentar a un público, voy a gestionar, voy a dar un discurso, yo pueda sentir temor. Sí, sí podemos sentir temor, pero bueno, ahora sí podemos hablar de los tipos de temores. Hay un temor racional y hay un temor irracional, un miedo. Vamos a hablarlo ya como miedo escénico, que es el término que siempre se maneja. Yo tengo un miedo racional cuando yo no estoy preparada completamente para dar el mensaje. O sea, por ejemplo, vamos a hablar del miedo escénico, pero resulta que yo no sé mucho del miedo escénico. Sé algo y yo voy a hablar de ese algo. Voy a tener miedo escénico en cuanto al tema porque no estoy completamente preparada. Por lo tanto, tengo un temor racional. No estoy completamente preparada. O ese miedo me provoca sudoración o ganas de salir corriendo. Eso es un miedo racional porque es una limitante que yo tengo que viene más que todo del sistema nervioso. Ahora está el miedo irracional, que es, aunque yo sé todo, tengo el tema dominado, tengo todas las diapositivas en mi presentación, tengo mis notas a mano y tengo también miedo escénico, es algo irracional que viene de mi mente. Es decir, solamente está en mi mente el hecho de que yo diga, yo sé todo, pero siento miedo que me vayan a criticar, siento miedo al rechazo, capaz que yo voy a caminar sobre la tarima y haya un hueco y yo tengo un tacón y me voy a caer. Hay un montón de cosas que están en mi mente que quizás nunca ocurran. Es probable que yo piense que una persona me vaya a criticar, que una persona me vaya a dejar en ridículo y solamente está en mi cabeza porque me estoy anticipando a las consecuencias que voy a tener después de haber hecho mi ponencia, mi discurso o mi presentación delante del público. Ok, Carmen, entonces estoy entendiendo que el miedo escénico es normal, lo podemos tener, experimentar, pero yo lo puedo alimentar con lo que me estás diciendo. Entonces yo alimento ese miedo. Usted alimenta ese miedo. De una manera irracional. Ajá. Eso es así. Entonces hay muchas variantes, hay muchas cosas que pueden provocar el temor y, como lo dije antes, el no estar preparado. O puede ser que tenga expectativas muy altas
en cuanto a cómo va a recibir el público lo que yo quiero, lo que les quiero comunicar. Ok, ahora Carmen, ¿qué dentro de tu ámbito, qué tip podemos manejar o algunas técnicas que podemos usar para eliminar ese miedo escénico? Bueno, para empezar, no podemos eliminar el miedo escénico. Okay. El miedo escénico lo podemos controlar, incluso podemos hacer que ese miedo juegue a nuestro favor. ¿Qué pasa si yo exponiendo algo me equivoco en una palabra? Uh-huh. Puedo ser completamente honesta con la audiencia, puedo utilizar hasta el humor para resarcir de alguna manera la crítica que vaya a haber en mi contra por una palabra que yo haya dicho mal dicha, o simplemente pedir disculpas. No, es algo honesto y voy a ser como más confiable frente a la audiencia. Ese pudiese ser uno de los tips. Por allí tengo cositas anotadas para que no se me pierda nada. Podemos también tener técnicas. Una de las técnicas para eliminar el miedo escénico es relajarse. Okay. Podemos hacer ejercicios de relajación. Respiro, una buena respiración diafragmática, una respiración consciente. Esto no se trata de hacer una relajación trascendental, no creemos en esto, pero sí en una respiración consciente que me permita oxigenar mi cuerpo y que me permita relajar la tensión muscular, porque muchas veces también que hay causas o consecuencias, mejor dicho, del miedo escénico es que puedo tener una tensión muscular que no me va a ayudar para expresarme en el público. Okay. Otro tip pudiera ser la preparación, obviamente, estar preparado cognitivamente, saber todo lo que es, estar preparado para yo poder incluso dar una respuesta. En esto entra lo que es la improvisación. Tener una capacidad de improvisación no significa que yo voy en ese momento a buscar la respuesta de algo. La improvisación también se estudia. Entonces, cuando yo preparo mi material, yo tengo que tener todo el escenario posible. Puede ser que me hagan una pregunta incómoda y yo en casa decir, puede que me pregunten esto. E ir colocando todas las posibles preguntas que puedan ocurrir si es una exposición donde vaya a haber preguntas y respuestas. Todo el escenario lo tengo que manejar. Entonces, eso también me va a ayudar a que si me hacen una pregunta, yo pueda tener la respuesta a mano y también ser honesto para cuando me hagan una pregunta y simplemente no la sé y decir, oye, no conozco la respuesta, pero te prometo que voy a investigar acerca de ello y en el próximo encuentro poder explicar lo que quieres saber. Otra técnica es la exposición gradual. Cuando yo no tengo esa práctica de enfrentarme al público, yo puedo practicar, antes se practicaba frente al espejo. ¿Qué sucede con la práctica hoy en día frente al espejo? Vamos a ver. Que estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces voy a hacerlo de la mejor manera porque me estoy viendo. Sucede también con la cámara frontal de un teléfono. No me va a funcionar. ¿Qué puedo hacer? Colocar el teléfono, grabarme a cuerpo completo con la cámara trasera, de manera que yo no esté viendo lo que estoy haciendo y luego revisar. Bueno, tuve un tartamudeo, utilicé muchas muletillas, mis manos no las pude controlar o por el contrario, tuve mucha rigidez en mi cuerpo, no moví mis manos y esos movimientos que son inconscientes los voy a ver solamente en una cámara donde yo me haya grabado sin verme. Ese es uno de los puntos que podemos hacer como una exposición gradual. Otra exposición gradual pudiese ser convocar a mi familia que esté en una sala, preparar un tipo de escenario y dar a conocer lo que yo estoy haciendo o con un público de amigos. Ahora, Carmen, de ahí es la importancia, si ustedes de niño, en el colegio, en el liceo, inclusive a nivel universitario, le pedían hacer exposiciones. Entonces, esa es un medio que nos ayuda a gestionar, porque no es eliminar, es gestionar ese miedo escénico y se dan los primeros pasos en la escuela. Sí, de hecho, creo que era lo más orgánico y lo más natural. Porque uno lo hacía porque, bueno, me voy a ganar unos puntos, voy a salir bien en tal materia, pero hoy en día, en ese tiempo uno no tenía todas las herramientas que tienes ahora. Ahorita puedes buscar miedo escénico en internet y te salen un montón de cosas. Pero cuando eres niño simplemente te tienes que preparar bien en las preguntas que vas a responder o en el material que tienes que exponer. Antes uno colocaba una lámina hecha a mano, ¿verdad? Un rollo, un papel bond, una cartulina y ese era nuestro apoyo.
pero hoy en día hay muchísimas otras cosas. Se habla también, y ojalá que esto se pudiera dar en escuelas, que desde los primeros años de la primaria, cuando van a exponer, yo tengo un sobrino que tiene 5 años y va a exponer en su cierre de proyecto en preescolar. Qué bueno sería que desde los primeros años de estudios de un alumno pueda exponer y pueda conocer muchas herramientas para que su exposición salga excelente, ¿no? Y otro de los puntos que quería hablar al respecto, y tiene mucho que ver, es qué otra técnica puedo utilizar yo para mejorar mis habilidades de expresión y de comunicación. Pues usar lo que podemos ver en nuestros talleres, voz y dicción. Técnicas de voz y dicción, una técnica correcta de respiración, una técnica correcta de mi expresión corpo-vocal, también juega mucho a favor nuestro. Las mismas técnicas, el vestuario, el saber que estoy bien vestido, que no estoy siendo vulgar con mi vestido, que también eso depende de cuál es el público al que yo me voy a enfrentar. Si yo voy a dar una charla sobre deporte, está de más que yo me venga trajeado. Claro. O, al contrario, si voy a dar una charla de negocio, no debería estar con un jean o con zapatos deportivos, a menos que mi exposición vaya a durar todo el día, debo venir de manera cómoda. Pero todas estas cosas, el maquillaje en las mujeres, que no debe ser tan llamativo, cuando estamos conscientes de cómo nos estamos presentando, eso también nos ayuda a dejar de lado el miedo escénico. Forma parte de nuestra técnica para poder expresarnos de la mejor manera. O sea, Carmen, que si pudiéramos pensar en un resumen, la preparación me ayuda a gestionar el miedo escénico. Correcto. El conocimiento. El conocimiento. Saber lo que voy a exponer, de qué manera lo voy a exponer, repasar esa imagen, ese escenario en mi mente, me ayuda a la hora de que esté justamente en tarima, en un escenario. Sí, por supuesto. Y hacer uso de cualquier recurso que yo sepa que me va a generar seguridad. Por ejemplo, tener bien ordenadas mis diapositivas. Todo lo que es mi proyección audiovisual, que esté bien preparado, que esté bien ordenado de acuerdo a mis notas de mano, que también debo tener notas a mano, no en la mano, sino notas de mano cerca. Y para eso es muy necesario contar con un atril o con un podium. No para aferrarme al atril, no para aferrarme al podium, porque a veces nos queremos esconder detrás de él. Incluso se habla de colocar las manos en esta posición, en las esquinas inferiores del podium, para si hay algún temblor en las manos, poder, o sea, como que sea nuestra ancla. Aparte de que allí vamos a tener nuestro material de mano. Es para eso. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un papel en la mano o yo estoy tembloroso, puede pasar esto y no voy a poder disimular que tengo miedo escénico. Entonces es preferible tener las manos libres y tener como que ese anclaje en el podio como tal. Podemos tomar agua. Es una de las cosas que podemos hacer para disimular. Tuve miedo en esto porque quizás perdí algo de lo que tenía en mente para decir, tomo agua en ese interín, pido disculpas un momento, oye, echar un ojito a tu nota de mano, y eso también te va a permitir poder salir adelante. Hablando de eso, Carmen, hay personas que dicen, bueno, es que se me seca la boca, tengo resequedad, tengo esa angustia. ¿Hay síntomas del miedo escénico? Son síntomas, sí. Ese es uno de los síntomas, es algunos tener la boca seca, otros mareos, sudoración en las manos y en la cara, puedo sentir como un fuego en la cara, ruborizarme, ganas de salir corriendo al baño, ganas de orinar. Esos son síntomas fisiológicos que se demuestran y que si no los gestionamos bien pudiese jugarnos muy, muy en contra. Ok. ¿El miedo escénico se puede disimular? En eso de gestionarlo, ¿cómo lo gestiono, Carmen? Con todas estas técnicas que acabamos de hablar, o sea, tener todo a la mano, todo aquello que pudiese ser como un ancla, como que aquí me estaciono, no quiero que me vean temblar, pero es que cuando el miedo es irracional se va a notar. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor lo principal es estar preparado en mi tema, estar preparado y tener todos mis recursos. Y si ese recurso implica tener a la mano un atril, tener a la mano
agua, tener a la mano papel y lápiz o de repente un ejercicio. Podemos hacer nuestras exposiciones bien dinámicas. Quizás vamos a hacer una dinámica, vamos a cantar, dependiendo también de lo que se vaya a decir. Llegó el momento de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta en este momento? Interactuar con el público. Hay una cosa muy importante, y es lo que yo trato de hacer, es que llegar temprano al sitio donde voy a exponer es muy bueno porque puedo conocer a la audiencia. Esa forma parte de la preparación. Forma parte de la preparación. Carmen, es importante que si llego temprano, que a veces yo lo hago en los auditorios donde me toca participar, llego, paseo en el auditorio, veo los límites del escenario, dónde me puedo parar. Eso es necesario hacerlo. Eso es necesario. Cuando llegamos al sitio, hacemos este estudio de espacio, saber cuál es el espacio que tengo para caminar, pero ¿qué pasa si tengo poca audiencia? Porque el miedo escénico, pues, a mí me da más miedo cuando tengo menos gente. O sea, que en la cabina también te puede dar miedo escénico. Sí. Cuando estás haciendo un doblaje. Se puede sentir intimidado. Sí, pasa, cuando he estado haciendo doblaje, me pasa que estoy en la cabina, que no veo a nadie, solo somos el monitor, el micrófono y yo, y mis audífonos. Pero escucho que llegó alguien a la cabina y me pongo a pensar, ¿quién será que llegó? ¿Será una actriz nueva, un actor nuevo? Entonces me voy a lucir. Pero llegó un actor, un Juan Manuel, un Rubén León, y entonces uno empieza, ay Dios mío, y quizás me vaya a fallar la dicción, quizás me vaya a fallar la actuación, eso también depende de quién está allí. Pero cuando se trata del público, puedo ver, aquí hay una cartera, puedo decir, bueno, solamente tengo público en el centro, o los tengo regaditos, ¿no? Entonces eso me va a permitir saber cuánto de tarima o cuánto de escenario voy a utilizar en el manejo de mi expresión corporal, en mi desplazamiento en escena. Y si los tengo solamente en el medio, hay poquitos, entonces ya yo sé que no me voy a mi espacio entre el atril y las paredes no va a ser muy largo. También no fijarme en una sola persona, porque si me fijo en una sola persona, los demás se van a sentir incluidos. Pero sí, si la audiencia es bastante grande, al menos enfocar 3 espacios. 3 espacios para mi mirada, si el miedo me tranca de una manera que no puedo hacer más nada. O sea, siempre escoger 3 personas. Hay personas que dicen, bueno, mira al horizonte, o sea, y haz contacto visual eventualmente con las personas, pero mantén tu mirada en el horizonte. Haz una línea imaginaria en el horizonte, pero ¿qué pasa cuando la audiencia es pequeña? Tiene problemas en la vista esta mujer. Claro, porque está viendo siempre al final. Sí, eso es relativo. Ahora, Carmen, esa etapa como actriz de doblaje, ya dijiste que se puede sentir ese miedo escénico allí en cabina, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Y esto contribuye con lo que estamos hablando de la oratoria, ¿no? Pero ¿cómo lo manejas tú cuando te toca una pauta? ¿Te relajas primero? ¿Lees el guión varias veces? ¿Cómo trabajas eso? En realidad, pues, hacer muchos ejercicios faciales. Empiezo como si estuviese masticando chicle, sonreír. Yo soy una persona que la gente piensa que yo soy muy seria, porque me pueden ver por allí y piensa que estoy brava, y no lo estoy. Entonces, como ya yo sé que tengo esa condición, antes de yo enfrentarme, bien sea en el público o en cabina, yo ya comienzo a gesticular, a sonreír. Hay un ejercicio que hace años que lo escuché decir, que si tú sonríes durante más de 1 minuto, así todo el tiempo, va a ser muy difícil que luego vuelvas a colocar una cara de limón. Sino que ya está. No sea por una contracción facial. Exacto. Pero está bien. Ya uno queda con una cara amable, con una cara empática, con una cara que transmite confianza, y no que la otra persona, pero bueno, con esta mujer no se puede hablar porque está seria. Pero ¿qué pasa en cabina? No me va a ver nadie, pero sí se va a notar la tensión. Entonces, en tu voz. En mi voz. Se escucha una voz nerviosa. Entonces, lo primero que hay que hacer al principio sí me ponía muy nerviosa, ¿no? Pero ahorita ya como forma parte de mi trabajo, simplemente entro. No puedo leer el guión antes, porque no nos presentan el guión antes. No, en México sí sucede que les dan a las personas, mira, tienes una película, aquí tienes el guión, te lo estudias y tienes pauta tales días de tal a tal hora. A nosotros nos llaman
tienes una pauta mañana, vente y bueno, ya. Y a veces, si el director está preparado, si el operador está preparado y conoce la sinopsis de qué va la serie, me puede explicar. Tu personaje es una villana que es madrastra de alguien y tiene esta condición y resulta que es una psicópata, que casi siempre, no sé por qué, me tocan las psicópatas. Okay. Entonces me dictan el perfil psicológico del personaje, pero eso ocurre en caliente. En caliente. Me senté y vamos a verla para que la conozcas, le escuches su voz, conozcas cómo es su registro, cómo son sus pausas y ya después de la primera línea a grabar. Leer y grabar. Ahora, Carmen, estamos hablando del miedo escénico y por supuesto el manejo del escenario, pero sé que actores y actrices de doblaje, cuando están prestando su voz, también imaginan y hacen movimiento como si estuvieran en un escenario, aunque estés en una cabina. Sí, es necesario para que sea creíble, si no pudiese parecer que es inteligencia artificial o va a salir muy plano. Puede ser que alguien diga que se siente triste y su voz no se siente triste, si está llorando, si está haciendo sus sniffs, todas esas cosas se hacen. Si una persona está corriendo, tienes que buscar la manera de que ese mismo ritmo que lleva la persona, llevarlo tú también, ir jadeando a medida que si todas esas cosas se hacen. Sí. Ok, Carmen, mencionaste algo que es importante y quiero rescatarlo y es cuando muchas veces sabemos que alguien está hablando y tiene la voz temblorosa, ¿no? O va a empezar su discurso y comienza con ese tono de voz. ¿Eso se puede gestionar? Se puede gestionar, pero no debería ser en caliente. No debería ser cuando ya me enfrento. Si yo sé que tengo esa condición, debo trabajarlo antes de presentarme frente al público. Porque si no va a ser muy difícil. Además que son cuestiones ya fisiológicas que pudiesen ser tratadas por un médico. Hace poco una persona que estuvo en un taller de oratoria me preguntó, profe, ¿cómo puedo yo rejuvenecer la voz? Entonces, nosotros podemos mantener una voz joven, pero cuando ya tengo la voz quizás afectada por la edad, yo no sabría, pienso que pudiese hacerlo un especialista. Un terapista de lenguaje o algo así. Sin embargo, las recomendaciones es que lean, que articulen a la hora de leer, que utilicen todas las técnicas de voz y dicción, de respiración. No sé si se puede revertir. Sí sé que se puede mantener una voz joven. Mi mamá tiene 74, va a cumplir 74 años y cuando la gente habla con ella piensa que tiene 25, 30 años. Mantiene una voz joven. Conocí una señora que fue mi jefa que a los 82 años la llamaban y le decían mi amor. Alguien llamaba de un CanTV. Señora, le llamamos y cuando ella respondía le decían, gracias, mi amor. Y tú respeta porque yo soy una señora que tiene 82 años. Entonces hay gente que puede mantener la voz joven. Maestras pueden mantener la voz joven. Gente que siempre ha trabajado con la voz pueden mantener la voz joven. Ahora, cuando no tenemos esa práctica, la verdad que mi respuesta sería, acude a un especialista. Porque yo trabajo con mi voz, pero no soy doctora y no pudiese dar ningún consejo de ese tipo. Correcto. Ahora, Carmen, ya que estamos finalizando esta parte, ¿puedes hacernos algún doblaje de algún personaje? ¡Ay, qué compromiso! En caliente, tú me dijiste que en caliente. Sí, pero debería haber un texto o algo. ¿Qué digo? Se me dice y yo respondo. Eso uno se condiciona. Quizás personaje de novela que estoy invitando para el taller que vas a dar de oratoria. Ok. Con esa pasión dramática allí. Pues había la mamá de un niñito creo que era cavernícola, aventuras cavernícolas, algo así, Fangbong se llamaba, yo era la mamá del prota. Y entonces él siempre quería waffles. Y yo le decía, hola pastelito, acabo de hacer los waffles, apresúrate a la mesa a comer. Yo pudiese decirle a los invitados, hola pastelito, no te pierdas el 20 de julio, nuestro próximo taller de oratoria. Excelente. Muy bien, Carmen. Bueno, Carmen, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa de Saberes. Y bueno, la invitación nuevamente, ahora como Carmen Lugo, este 20 de julio. Sí, este 20 de julio los espero acá en Saberes para nuestro próximo taller de oratoria para todos.
Gracias, Carmen, por acompañarnos en nuestro podcast. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos en otra oportunidad.